Creemos que la mujer debe despertar al clarín de los grandes movimientos para compartir con sus hermanos las tareas que traerán la felicidad a las generaciones venideras. Debe, pues, la mujer tomar parte de la cruenta lucha entre el capital y el trabajo, e intelectualmente debe de ocupar un puesto defendiendo por medio de la pluma a los desheredados de la fortuna, a los huérfanos de la instrucción contra las tiranías, a los burguesotes sin conciencia, para contribuir con nuestro modesto grano de arena a la obra colosal de engrandecimiento en bien de las huestes trabajadoras. Fundamos esta pequeña hoja para que sirva como atalaya de la idea, llevando a los hogares proletarios las proyecciones luminosas de la razón y el derecho, e ilumine la mente de tantas mujeres de trabajo que yacen en la más completa oscuridad debido solo a la torpeza criminal de los de arriba. Y este es un extracto de nuestra primera palabra, el número uno del periódico La Alborada, del 10 de septiembre de 1905, del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, de libros feministas de nuestra historia propiamente tal de obreras, de mujeres obreras. Hablaremos con la historiadora María José Cumplido, autora de Oro Triste, Diarios Feministas de Obreras Chilenas 1905-1908, libro editado por Neón Ediciones y que muy amablemente aceptó la conversa con este podcast. María José, muchísimas gracias por tu tiempo para con los traficantes de cultura. Gracias a ti, Humberto, por la invitación, como siempre. Aquí hablar de absolutamente, creo que gira en torno, este Oro Triste gira en torno a los libros que has publicado, pero también creo que le agrega un poquito más de investigación respecto de tener estas columnas de estos diarios feministas, como La Alborada y La Palanca. Y aquí quiero irme a la idea. ¿Cómo, cómo se gesta un libro como este? ¿Cómo se gesta hablar de feminismo en las mujeres obreras de principios de siglo? Bueno, mira, este libro yo creo que es resultado de justamente de mis otros libros, que mis otros libros como Chilena Rebelde, que tienen un cariz más divulgativo, obviamente tienen fuentes, tienen un trabajo investigativo por detrás, que muchas veces no se ve porque se privilegia la narración o, o el resumir ciertas cosas para poder llegar a públicos más amplios. Y en ese sentido, en mi primer libro, del 2017, en Chilena, hablamos de Esther Valdés, que es justamente una de estas mujeres que publicó columnas en La Palanca específicamente. Y, y entonces, en algún momento de este viaje como historiador y como historia, dije, bueno, hay que hacer algo también con estas fuentes, con estas columnas, que en mi opinión tenían un valor gigantesco en sí mismo. Y fue ahí que con María Paz Rodríguez, la editora de Neón, decidimos hacer un libro que tenía como eje central el rescate de las columnas de las mujeres obreras en estos 3 años, ¿cierto? Entre 1905 y 1908, que fue este breve periodo donde se publicaron estos libros, con una pequeña, relativamente pequeña introducción eh, que servía como una forma de contextualizar, ¿cierto?, las publicaciones y también darle al lector un, un conocimiento, ciertas herramientas para poder leer esas columnas en su contexto. Y lo que más me llamaba la atención era justamente este feminismo obrero que, que es anterior a la disputa del voto y que tenía sus propias demandas, ¿verdad? Un feminismo obrero cuyas demandas o cuya conversación gira particularmente en torno a la relación del trabajo y las mujeres, eh, tanto en sus condiciones laborales, porque son trabajadoras de fábrica, como así
en su transcurrir cotidiano, ¿verdad? Porque hablan de sus hogares, hablan de sus maridos, hablan de las conductas de los obreros, ¿verdad? Hablan del gobierno, hablan también de la familia, de una familia donde, por ejemplo, los hijos y las hijas no pueden ir al colegio porque tienen que aportar, ¿cierto?, al, al dinero familiar. Entonces, en mi opinión, esto es no solo el inicio o un punto de partida del feminismo obrero en Chile, sino también el punto de partida de, de las demandas de las mujeres en torno al trabajo, que es un tema que hoy día seguimos hablando. Y me parecía súper interesante porque muchas de sus voces en realidad se perdieron un poco, ¿verdad? Porque, como bien muestra el libro también, porque el movimiento obrero tampoco le dio la prioridad a las demandas de las mujeres. Entonces, estos diarios que quedaron, a los cuales tenemos acceso, que están digitalizados además en memoria chilena, por lo tanto cualquiera los puede consultar, eran un testimonio de un grupo muy de avanzada en el mundo chileno, en el mundo obrero chileno, y muy de avanzada con respecto a las demandas feministas, que luego se van a retomar, ¿verdad?, en la discusión, en el voto, pero ya prácticamente 25 o 30 años después. Eh, y eso creo me parecía muy interesante y me parecía también muy necesario el poder acercar este material al público chileno para que conociera más de, bueno, la historia de, como digo yo, los feminismos que hemos tenido en Chile. Es interesante cómo aborda Oro Triste, porque uno ya desde el trabajo de la divulgación, no pongamos la educación formal, uno ha conocido el trabajo de grupos feministas como de avanzada, pero que venían desde las élites, como hablar Amanda la Barca, Elena Cafarena, Elena Cafarena, pero no íbamos, pero no sabíamos. Hablo de mí, desde mi absoluta ignorancia, Uh-huh. de un periodo más atrás, de principio de siglo, plena industrialización, como ese Chile bullante en salitre. Sí, y justamente eso yo creo que es lo interesante porque, porque también cuando tenemos nuestras primeras aproximaciones a ese tema que generalmente es en el colegio, tenemos una que ver con la economía, que tiene que ver con las consecuencias de la guerra del Pacífico, que tiene que ver también con la pobreza, con esta migración, ¿verdad?, que se va a dar con el embellecimiento de algunos sectores de las ciudades, pero es muy raro y que veamos cuál es la perspectiva de esta mujer obrera. Y como bien tú dices, se ha visibilizado mucho más la discusión en torno a la universidad, con Eloísa Díaz, ¿verdad?, con los clubes de lectura, los clubes de señoras, y después la discusión con el voto. Pero en ese sentido a mí me parecía interesante porque cuando el feminismo, y hablo del feminismo desde las mujeres de élite hasta las mujeres obreras, se ponen de acuerdo en querer el voto, es porque saben que el voto es un medio para ser escuchadas y para llegar a ciertos cargos, a disputar y a legislar en torno a estos temas. Entonces, en esa discusión, que como digo, continuamos, siempre están los derechos de las trabajadoras como de alguna manera sosteniendo esta conversación. Y, y ahí me hace mucho sentido el pensar cómo eh, el feminismo nace de esta relación no solo con el patriarcado, sino con las formas en que el patriarcado ha despojado a las mujeres de igualdad y de libertad, y principalmente en el trabajo, porque, y lo vamos a ver en las columnas, porque vemos cómo las mujeres tienen que lidiar con esta doble carga laboral, que es ir a la fábrica, en una época donde la diferencia salarial entre hombres y mujeres podía llegar a un 90%, mujeres que están imposibilitadas de educarse formalmente, ¿no? Y mujeres que además se tienen que hacer cargo
de la casa y de sostener a la familia operativamente. Entonces vamos a tener cosas muy curiosas, porque uno podría pensar, bueno, estas mujeres feministas, obreras, deben ser muy progresistas, eh, pero la verdad es que hay un tinte ahí muy conservador que es interesante cuando, por ejemplo, estar en contra de la venta de alcohol los fines de semana o cuando están en contra de la prostitución, que, que es un mecanismo que tienen para poder controlar finalmente el despilfarro que hacían los maridos de este dinero familiar, el cual ellas de alguna manera tenían que administrar. Y, y yo creo que esa variante es muy interesante cómo se configura esta conciencia respecto o estas consecuencias que van a tener estas mujeres respecto al mundo, ¿verdad? Respecto a las operaciones económicas que uno hace en la vida cotidiana. En el fondo es como piden lo que tienen más cerca. Por eso no hay mención del voto, porque el voto no es algo que en este momento les urja. Exactamente. ¿Cómo se da también el tema de la investigación? Y también, pues, tú estuviste mucho tiempo ligada a Memoria Chilena, fuiste su Sí. directora mucho tiempo. ¿Cómo se hace esa investigación y cómo se da también la conexión con Memoria Chilena? ¿Qué causa en ti encontrarte con estos diarios? Bueno, como tú, se digitalizaron estos periódicos completos y, y el encontrarme con eso es muy interesante porque la verdad es un material que es bien desconocido y es un material bien particular porque como todos podemos sospechar, no era común que las mujeres obreras pudieran eh, publicar, ¿verdad?, periódicos, ya sea porque obviamente no tenían los medios, la gran mayoría no sabía leer y escribir, entonces también es una publicación que refiere a mujeres muy privilegiadas en su entorno, que lograron hacer perdurar estas discusiones en la historia. Son periódicos también que eh, la mayoría, yo te diría, son personas que publican con seudónimos. Vamos a ver columnas, por ejemplo, que muestran el peligro de publicar. A Carmela Jerea la terminan echando de su trabajo eh, por publicar, ¿verdad? Estas columnas que finalmente era un ataque directo a los dueños del capital, como dicen ella, los dueños de las fábricas y a la élite. Entonces creo que son publicaciones que a mí me llamaron mucho la atención por su valentía, por su contenido y por la lucidez. Por la lucidez. Yo creo ahí que hay un lenguaje también donde ellas, para educar a su clase, por así decirlo, eh, resuelven explicar muy bien lo que es la acumulación capitalista, lo que es el lucro, eh, conversaciones muy de tinte marxista, pero que ellas lo logran bajar en su día a día. O sea, hay una columna donde cuentan paso a paso por qué es injusto, eh, el, porque en el fondo el capitalista, ¿verdad? Gana dinero a costa del trabajo de la obrera. Y hacer un ejemplo con unos vestidos que es bien fascinante, porque muestra claramente cuánto le pagaban a las obreras por el vestido versus cuánto cobraban por la venta del vestido. Y ahí dicen, bueno, y toda esa diferencia, ¿por qué la tiene el capitalista y no yo que confeccioné este vestido? Um, entonces, yo creo que esa, ese doble trabajo que hay en estas columnas, el trabajo político y además el trabajo de educar, creo que es muy valioso y creo que es absolutamente necesario volver a leerlas, porque algo que el feminismo hoy día, o en los últimos 2, 3 años,
eh, no ha levantado mucho esta idea de cambiar el mundo, ¿verdad? De cambiar la forma en que nos vinculamos socialmente, económicamente, y yo creo que eso siempre fue una base importante de la historia feminista, que de alguna manera el capitalismo, el neoliberalismo ha logrado maquillar, ¿verdad? A mí siempre me llama la atención, y lo comparo mucho con las obreras, que en una de sus columnas ellas ponen, bueno, estas son nuestras principales demandas ordenadas, las 8 horas salariales, la igualdad de salario, etc. Pero hoy día vemos cómo esto a veces puede maquillarse con, por ejemplo, la polera de el futuro es feminista. Y uno dice, ya, ok, bacán, pero ¿cuál es ese futuro? ¿Por qué va a ser feminista? ¿Qué vamos a hacer para conseguirlo? Y ese camino yo creo que es muy interesante verlo en la disputa ideológica de las mujeres obreras porque tienen un camino trazado. Y como bien decías tú, ese camino en primera instancia tiene que ver con los derechos laborales. En primera instancia fracasa porque ni la política tradicional ni el movimiento obrero le pone atención y ahí resuelven el unirse a la demanda del voto, ya que estos aliados, digamos, no sirven, por lo tanto es necesario que las mujeres lleguen a esos lugares para ellas tomar la decisión y no depender de otros. Y en ese punto, también en el comienzo del libro, habla, bueno, y también en la época, y tomando, citando también la época, la escolarización, que si bien es Sí, baja, en el movimiento obrero también lo era. Y como saber así leer y es, escribir, digamos, era un privilegio para así es. ciertos sectores. Y lo mencionas también en el libro, y de hecho lo anoté más bien como una interpretación, como el acceso a leer y escribir como para hacer la revolución. Y en el fondo era como aprender a leer y escribir, y era eso, era sostener y más o menos entender el mundo que vivían. Exacto. Sí, sí, y claro, y va a ser fundamental además porque am, el mundo público exigía el saber leer y escribir. O sea, era una exigencia incluso para votar, y lo fue hasta 1970. Y justamente las obreras tienen un argumento respecto a la necesidad de educación, em, porque ellas ven que la educación es una forma de poder elegir o poder tener más opciones para elegir el futuro que quieres. Y lo ven también como una herramienta para lo que ellas mencionan como el despertar de las mujeres. De alguna manera tienen una conciencia que es a través de los libros, que es a través de las publicaciones, que es a través de estas mismas columnas, la única manera de poder pensar el mundo, poder dudar de la cultura en que vivían y poder disputar esa, esa cultura. Y, y, y justamente una de las cosas que van a exigir es la educación, que ya venía siendo, ¿cierto?, disputada durante todo el siglo XIX, pero había este problema que ellas mencionan, que el mandar a los hijos al trabajo significaba un sueldo menos en la casa. ¿No? Estamos hablando en un mundo donde niñas, niños podían empezar a trabajar a los 8, 7 años en las fábricas junto a su familia. Y ese debate no solo se sostuvo todo el siglo XIX, sino que se sostuvo gran parte del XX, cuando una de las principales demandas era, y que ya lo logra la concertación recién, era la cobertura, tener una escuela cerca, relativamente cerca, de tu casa o de tu pueblo. Y eso era muy importante, además de todas las reformas um, que terminaron en la idea que la escuela tenía que ser obligatoria, cosa que no siempre fue así. Y además, con la idea de que tanto hombres como mujeres estudiaran más o menos lo mismo, ¿no? Que eso fue una larga disputa que duró bastante años. Eh, pero para ellas esa era la mejor forma, ¿verdad?, de poder escapar de este destino fatal que veían, que era el trabajo de fábrica en condiciones muy precarias de explotación y de bastante peligro también.
Conversamos con la historiadora María José Cumplido, autora de Oro Triste, Diarios Feministas de Obreras Chilenas 1905-1908, editado por Neón. ¿Por qué Oro Triste? Buena pregunta, porque esto fue en una conversación con María Paz, mi editora, que yo le comenté que estos periódicos, estas columnas eran oro, eran muy valiosas, eran muy fundamentales para la historia del feminismo, eran el pilar, yo te diría, de un feminismo que hoy día podríamos llamar como feminismo de izquierda o feminismo sindicalista, si uno quiere. Pero son columnas tristes, porque muestran, a pesar de que muestran esperanza, muestran una realidad muy precaria, muy abusiva, donde la verdad es que no había mucha salida. Y es triste porque estos periódicos duraron 3 años. Y porque el mismo movimiento obrero no quiso, ¿verdad?, escucharla y no quiso ponerla en relevancia. Entonces yo creo que es un título que evoca esta paradoja de lo valioso y lo disputado, pero y también lo perdido. Y hablando también de otro de los puntos, que hablar de el marxismo, cómo se entendía el concepto del marxismo, cómo entraba el marxismo o la izquierda en Mm. en este movimiento feminista obrero. Sí, eh, es bien interesante porque al mismo tiempo que sale el primer número, se da la primera, digamos, la pequeña revolución que antecede a la Revolución Rusa. Y, y no sabemos si estas mujeres leyeron a Marx, pero algo de él leyeron, porque, porque está el marxismo presente y está el marxismo desde, fundamentalmente desde la crítica de la acumulación capitalista, que es muy cristiana además, ¿no? Eh, entonces pueden haber llegado desde el marxismo o desde los mitines que hacía la Teresa Flores con Luis Emilio Recabarren, que confluía muy bien con el catolicismo, ¿no? Que en Chile, yo te diría, hasta el golpe de Estado en el año 73, era una iglesia que criticaba la acumulación capitalista y criticaba el excesivo abuso o protección incluso del derecho a propiedad. Y, y en ese sentido yo creo que estas mujeres entienden el mundo esa, desde esa lucha de clases, desde esa diferencia entre quien es dueño de la fábrica o el burgués a la clase obrera. Y efectivamente tienen, tienen esa crítica, tienen la demanda de cambiarlo, por eso tienen la demanda de un sueldo más equitativo, porque el mercado, ¿no?, en ese sentido no está operando justamente, tienen la demanda de la jornada laboral, que son demandas donde el Estado es el encargado de ponerle límites al mercado. Eh, y tienen la demanda justamente de controlar esta desregulación, por así decirlo, del mercado. Entonces entienden, yo creo que hay algo de marxismo y bastante de marxismo en esa demanda y principalmente en esta figura y en este protagonismo, ¿verdad?, de las falencias del mercado frente, o que lo viven, ¿verdad?, en carne propia. Ahora, lo que no son, creo yo, estas mujeres es que no son revolucionarias, porque efectivamente están confiando en el Estado, y por eso le piden, ¿verdad?, a la política y al Estado soluciones, están confiando en el Estado para regular, ¿verdad? Son mujeres como que buscan la regulación. Probablemente después se vayan a arrepentir de eso. Pero en eso están al menos.
en estos 3 años. Entonces, yo creo que ahí hay mucha influencia de la salitrera en el norte, de las discusiones que hizo, digamos, el Partido Obrero Socialista, que es el partido que antecede al Partido Comunista. Entonces yo creo que hay una conciencia y hay una bajada, ¿verdad?, del marxismo más teórico a cómo ellas lo agarran para poder explicar, ¿cierto?, las injusticias que vivían en su día a día. Y eso también va a ser muy interesante porque de alguna manera son mujeres que están en la discusión política y están creando contenido, como se diría hoy día, netamente político y netamente de la tradición de izquierda chilena, ¿verdad? Que va a ser distinto después en las discusiones que va a tener, no sé, una Amanda Labarca o una Martina Barro Borgoño, que van a estar influenciadas más por el liberalismo, por lo tanto, van a abogar más por la llegada de ellas a espacios de poder. Y en ese punto también hablar de cómo mirar estas columnas con los ojos de hoy. ¿Cómo se miran estas columnas de La Alborada y La Palanca con los tiempos de hoy, con el feminismo de hoy? Mm. A mí me parecen muy actuales. A mí me parece, a mí me parecen muy profundas también. Y yo creo que hay varios ecos que a mí me llaman la atención. Algo que me llama la atención es, por ejemplo, cuando Chile discutió en torno a las 40 horas semanales de trabajo, el principal argumento de las 40 horas era que las personas necesitaban horas para el ocio y para la familia, para estar con los hijos, ¿verdad? Para, qué sé yo, ir a andar en bicicleta, etc. Y estas mujeres, cuando pelean por las 8 horas laborales, pelean, su argumento son el cansancio, y su principal argumento es porque, bueno, tienen que llegar a la casa a trabajar. Entonces hay una línea ahí donde vemos cómo las demandas de estas mujeres no han permitido llegar acá, en el sentido de que ya más de 100 años después podemos hablar de ocio como un derecho, ¿no? Estas mujeres jamás, nunca hablan de ocio. Están hablando, bueno, necesitamos menos horas en la fábrica porque tengo que llegar a trabajar a mi casa. Hoy día eso se está disputando. Por eso te digo que yo creo que estas columnas son un punto de inicio, pero que tiene muchos ecos con la realidad actual. De alguna manera, ellas también están hablando del tema de los cuidados, cuando dicen, bueno, tenemos que llegar a trabajar, ¿no? A cuidar de nuestra familia. Eh, no le ponían el nombre cuidados, pero eso está por detrás. También, de alguna manera, hablan muy solapadamente, muy por debajo de los abusos que podían sufrir dentro de la fábrica, o ponen como argumento también el salir más temprano del trabajo para no caminar de noche solas. Y todas las mujeres sabemos el peligro que hay en caminar solas de noche. Entonces, yo creo que en ese sentido este es el origen que en algún punto puede haberse olvidado. Y también creo que es un libro que funciona como un recuerdo de que el feminismo no se inventó hoy día, sino que prácticamente todo lo que estamos hablando hoy, de alguna manera lo hablaron ellas hace, como te decía, 120 años atrás. Y eso me parece una reflexión interesante para pensar, bueno, ¿por qué se olvidó? Eh, ¿O por qué se invisibilizó? ¿Por qué no lo sabíamos? Y también cómo reconfiguramos algunas de estas demandas, ¿cierto? Cómo volvemos a pensar en el hoy, la relación de las mujeres con el trabajo. Y yo creo que eso es muy interesante porque ahí se forma una línea histórica zigzagueante, por supuesto, donde vemos cómo estas mujeres nos dan pistas o nos dan ideas de lo que hoy día estamos hablando. Y a tu juicio, no,
pienso, creo, ¿no será que es más polereable una frase del tipo el feminismo futuro, como lo dijiste al principio de esta Ah, grabación? por O no supuesto. sé, poner una estampita de Amanda Labarca, una estampa de Amanda Labarca o Elena Cafarena en la polera. En Por el fondo supuesto. transformar el feminismo en un objeto como el Che Guevara, en el fondo. Es que yo creo que el neoliberalismo solo se ha podido mantener porque toma a quienes lo disputan y lo convierte en poleras y afiches y mochilas y te los vende de nuevo. Mm. Y, y eso tiene dos cosas, una buena y una no tan buena. La buena es que lo masifica, porque claro, estas obreras deben haber sido 10 que estaban hablando de esto, y hoy día podemos ver que es un movimiento feminista, lo vimos en la marcha, que congrega a miles de personas. Pero la masificación puede tener un costo, que tú te transformas en un consumidor de feminismo, ¿verdad? Y estás viendo o sea, la película de mujeres, tienes tu polera, tienes tu, no sé, tu merchandising, digamos, y ahí queda. Entonces, ahí yo creo que el desafío es cómo transformamos esto que queremos en cosas concretas. Y ahí las obreras yo creo que fueron geniales porque tienen un paso a paso. Hoy día cuando uno escucha frases como, bueno, hay que cambiar la cultura, ¿cómo se cambia la cultura? ¿O qué? ¿Qué hay que priorizar? ¿Qué no? Em, ¿Cuáles son los nuevos desafíos? ¿Cómo podemos mirar el mundo desde el feminismo? ¿Qué pasa con, o cuál van a ser las estrategias del feminismo para enfrentarse al alza de una ultraderecha tipo Donald Trump, tipo Javier Milei, cuyos enemigos es el feminismo y la agenda de la diversidad, por ejemplo? Eh, ¿Qué pasa con los retrocesos, no? Eh, y por lo tanto yo creo que el feminismo es profundamente político y las feministas tenemos que tener cuidado en esa pasividad que entrega el consumo y transformar eso no solo en ideas, sino en propuestas bien concretas. Y yo creo que eso es fundamental. Eh, Porque, bueno, uno leyendo las columnas se da cuenta que las obreras como que no se están dando vuelta teóricamente en nada, ¿cierto? Están hablando de cosas concretas y esta solución, o esto pasa y esto necesitamos para que cambie. Y esa modalidad práctica y lo práctico está un poco burgués también, ¿no? Y eso es bueno, creo que hay que también retomarlo. Eh, Porque, claro, estamos en muchos seminarios, mucha palabra bonita, pero bueno, ¿cuál es la acción que va a permitir que las mujeres tengamos una mejor calidad de vida pronto? Eh, y yo creo que eso es interesante también, el replantearlo. Y también, ¿cuál es la relación del feminismo con el Estado, con el mercado, con la economía, con el trabajo, etcétera, etcétera? ¿Qué sensación te deja la publicación de este oro triste? Qué buena pregunta. Me deja la sensación que yo creo que era muy, muy necesario el poder acercar este tipo de documentos a un público, digamos, joven, a un público también que vive 120 años después de que esto pasara. Em, y también me deja satisfecha el hecho de poder hablar de historia desde la perspectiva de las mujeres. Como lo hablábamos hace un ratito, el poder aportar la mirada de las mujeres, y en este caso las mujeres obreras, a un contexto como el de la industrialización, em, em, posguerra del Pacífico, inicio del siglo XX, desde una conversación, digamos, que, que es la base o que es muy relevante para repensar lo que fue el movimiento obrero.
porque efectivamente nosotros conocemos el movimiento obrero de principios de siglo desde los hombres, ¿verdad? Desde las luchas más generales, pero sin esta perspectiva. Entonces, yo creo que es bien distinto el cómo nosotros nos podemos identificar con nuestra propia historia de Chile desde estas distintas perspectivas, que algo que a mí siempre me ha obsesionado y que he visto como mi trabajo el poder relevar estos puntos de vista y poder ir completando el puzzle que es la historia de Chile, donde no hemos tenido el acceso fácil, quizá, a todas las piezas del puzzle. En los minutos que nos quedan, María José, quiero darte las gracias por tu tiempo y antes de finalizar, hablemos de Chilenas al Poder, la historia del voto femenino. Para cuando salga Perfecto. en emisión este podcast, ya va a estar disponible en librerías. Así ¿Qué es, podemos sí. decir de este nuevo libro? Bueno, el Chilena al Poder es un libro que cuenta todo el proceso del voto femenino. O sea, por ejemplo, nos vamos a volver a encontrar con la obrera, ¿no? Y es un libro divulgativo, un libro que sigue mucho el tipo de escritura de chilenas, pero que cuenta el proceso completo. Cuenta desde la independencia hasta 1949, cuando las mujeres pudieron votar y todo lo que pasó entre medio, ¿verdad? Cuando empezaron a hablar sobre la educación, bueno, cuando la obrera empiezan a hablar de derechos laborales y cómo se, se armó este movimiento feminista amplio de distintas clases sociales. Entonces vamos a tener a la obrera, a las mujeres de élite, a las primeras universitarias, en contando, ¿cierto?, sus distintos puntos de vista y su estrategia. Y además un libro que muestra todo lo que es la cocina política, cómo este movimiento se vinculó con el gobierno, los distintos gobiernos, con los presidentes, con el Congreso, y las razones, ¿verdad? Toda la negociación que hubo para que se llegara al voto femenino. Entonces, es un libro bien, bien complejo en el sentido de que hay muchos protagonistas y vamos a contar, bueno, cuál fue el rol de la Iglesia Católica, del Partido Liberal, cuál va a ser el rol de Alessandri, de Pedro Aguirre Cerda o Gabriel González Videla, qué se va a discutir en el Congreso. Vamos a ir resolviendo dudas de por qué en Chile se dio primero el voto municipal antes que el general. Entonces, yo creo que un libro es como una aventura que cronológicamente va narrando casi 150 años de educación sobre la igualdad de las mujeres y los protagonistas, las trabas, incluso las traiciones que allí ocurrieron. Bueno, ¿qué más poder agregar? Vamos a estar dispuestos para tener el libro y poder Muy conversar bien. una próxima vez. Por lo pronto, quiero darte las gracias por este libro, María José. Es un tremendo documento histórico respecto de un movimiento que no vamos a decir que no conocíamos porque no se conocía masivamente, pero sí ayuda libros como tu obra, por ejemplo, a la divulgación, como divulgación para cualquier hijo de vecino que quiera estar, que quiera, que, que, que quiera instruirse un poco, como para entrar en el movimiento. Son tremendas estas mujeres, pues, con el respeto que me merecen las Helenas Cafarenas y todo ese lote, pero Por estas supuesto. mujeres de principios de siglo son choras, son Sí. tremendas, se las sabía, pero la tenían súper clara con lo poco que tenían. Y eso es lo que hace este grupo de mujeres fantásticas. Y además es súper interesante, y esto excede, ¿verdad?, mi expertise como historiadora, pero su estilo literario es espectacular. Eh, cómo escriben, las metáforas que usan, algo también que le da valor en sí mismo a esas columnas. Bueno, ¿qué más poder agregar? María José, muchísimas gracias. Y bueno, estos minutos finales son tuyos para que digas del libro, de lo que quieras. La pantalla es suya. Bueno, primero saludar a tus auditores y auditoras. Gracias si es que llegaron hasta acá y invitarlos en realidad a descubrir esta historia, estos libros que tienen como fin, como decía,
ponerle otras perspectivas y contar otra historia de Chile que muchas veces va a tener que ver mucho más con nosotras las mujeres que la que nos enseñaron en el colegio. Yo creo que es súper relevante también el poder tener referente, el poder imaginar, ¿verdad? Y yo creo que seguir la posta del feminismo, porque si estamos acá y tenemos acceso a todo lo que tenemos acceso hoy día, es gracias a mujeres con nombre y apellido, porque nadie nos ha regalado nada y ya ha sido el movimiento feminista y los distintos movimientos feministas quienes yo creo que han cambiado nuestra vida y eso lo vemos hoy concretamente. La historiadora María José Cumplido, autora de Oro Triste, Diarios Feministas de Obreras Chilenas, 1905-1908, editado por Neon Ediciones, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimada María José, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto, por invitar. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí y por haber llegado hasta acá. Adiós. Chao, chao.